El domingo 25 de mayo de 2025, los 5 integrantes del grupo fugitivo, Francisco Xavier Vázquez Osorio, 20 años, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40 años, Liván Ediberto Solís de la Rosa, 27 años, Víctor Manuel Garza Cervantes, 21 años, y José Francisco Morales Martínez, 23 años, se dirigían a una fiesta privada en la colonia Riberas del Río, en Reynosa, Tamaulipas. Viajaban en una camioneta GMC negra, un vehículo que, según los familiares, era propiedad de Liván Ediberto Solís, quien fungía como representante y manager del grupo. La agrupación, conocida localmente por interpretar música regional mexicana, había sido contratada para amenizar un evento, algo habitual en su rutina como músicos que tocaban en eventos sociales en la región. Alrededor de las 22 horas, mientras se trasladaban al lugar del evento, los músicos fueron interceptados y privados de su libertad. Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, FGJ, basadas en el análisis de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, y registros telefónicos, los músicos fueron llevados a un predio en la colonia Aquiles Cerdán, un área que, según reportes, ha sido utilizada como sitio de exterminio por grupos del crimen organizado. El lunes, 27 de mayo, tras no tener noticias de los músicos, sus familiares reportaron la desaparición ante la unidad especializada en personas no localizadas. La comunidad y los colegas del grupo comenzaron a difundir la noticia en redes sociales, exigiendo acción inmediata. 2 días después, el 27 de mayo, las autoridades localizaron la camioneta GMC negra abandonada en la colonia La Cañada, sin rastros visibles de violencia, como impactos de bala o sangre, según un familiar. Sin embargo, el vehículo que transportaba los instrumentos del grupo seguía desaparecido. La presión pública creció rápidamente. Familiares, amigos y ciudadanos organizaron protestas, incluyendo un bloqueo del puente internacional Par Reynosa y una vigilia en la concatedral de Reynosa el 28 de mayo, exigiendo respuestas. El 29 de mayo, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas anunció el hallazgo de 5 cuerpos calcinados en un predio cercano al ejido Los Longoria, en Reynosa, que, según características preliminares, podrían corresponder a los músicos desaparecidos. Ese mismo día, en una conferencia de prensa, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, confirmó que los cuerpos eran los de los integrantes del grupo fugitivo, tras pruebas forenses y de ADN realizadas con la colaboración de los familiares. ¿Quiénes eran los responsables y qué se sabe de los detenidos? Las autoridades han señalado a la célula criminal conocida como Los Metros, una facción del Cártel del Golfo que opera en Reynosa, como la responsable del secuestro y asesinato de los músicos. Durante los operativos realizados tras el hallazgo de los cuerpos, se detuvieron a 9 personas, presuntamente vinculadas a esta célula. Entre los aseguramientos, se decomisaron 9 armas de fuego y 2 vehículos. Posteriormente, el 2 de junio, un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Fiscalía General de la República, FGR, la Guardia Nacional, GN, la Secretaría de Marina, SEMAR, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, resultó en la detención de 3 individuos adicionales, Santos N., Raúl N. y Jesús Alejandro N. A estos se les confiscaron 2 armas largas, 3 armas cortas, 400 cartuchos, 3 kilos de cocaína, 4 kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, 800,000 pesos y 12 vehículos. Entre los detenidos, se ha mencionado a Ulises Raga Ortiz, alias La Fayuca o Metro 40, señalado como líder operativo de los metros en la zona centro y Aquiles Cerdán. Aunque algunos medios reportaron su captura en relación con este caso, su nombre no aparece en el Registro Nacional de Detenciones y su situación jurídica sigue siendo opaca. Raga ya había sido detenido en octubre de 2023 por otros delitos, incluyendo el asesinato de 2 policías estatales y la destrucción de sitios de videovigilancia. Otro detenido destacado es Metro 47 o el Yemi, identificado como un ejecutor clave en el crimen, capturado el 1 de junio por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el fraccionamiento Punta Mita, Reynosa.
También se reportó la detención del hijo de Mario Guitián Rosas, alias La Chispa, otro miembro de los Metros. ¿Por qué fueron atacados los músicos? El móvil del crimen aún no está completamente esclarecido, pero las autoridades y fuentes periodísticas han planteado varias hipótesis. Móvil pasional o rivalidad personal. Según reportes, el evento privado al que asistían los músicos pudo haber sido organizado por los Metros y el crimen podría estar relacionado con un conflicto pasional. Una versión sugiere que la interpretación de un corrido específico, como el dueño del palenque, pudo haber sido percibida como una provocación en un territorio controlado por el grupo criminal. Esta canción, según internautas, podría haber aludido a lealtades con grupos rivales, aunque los familiares negaron cualquier vínculo del grupo con el crimen organizado. Trampa premeditada. Algunas fuentes, incluidas organizaciones de búsqueda en Reynosa, sugieren que los músicos fueron atraídos deliberadamente al evento como parte de una emboscada planeada. El contrato para la fiesta privada habría sido una fachada para interceptarlos. Contexto de violencia contra músicos. El caso del grupo fugitivo no es aislado. Tamaulipas, una región marcada por la presencia del Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha visto múltiples casos de músicos asesinados o desaparecidos. En los últimos 5 años, al menos una decena de músicos han sido reportados como víctimas en el norte de México, a menudo por su supuesta asociación con narcocorridos o por ser contratados por grupos criminales, lo que los expone a represalias de facciones rivales. Ejemplos incluyen el asesinato de 17 músicos de Combo Colombia en Nuevo León en 2013, Valentín Elizalde en Reynosa en 2006 y Sergio Gómez de Capas de la Sierra en Michoacán en 2007. Narcocorridos y estigmatización. Los narcocorridos, un subgénero del regional mexicano que a veces glorifica la vida de los narcotraficantes, han sido señalados como un factor de riesgo para los músicos. Aunque no hay evidencia de que el grupo fugitivo interpretara este tipo de canciones regularmente, la estigmatización de los artistas del género los pone en una posición vulnerable, ya que los cárteles pueden interpretarlos como aliados de grupos rivales o exigirles lealtad. La respuesta de las autoridades y las críticas de los familiares. La Fiscalía de Tamaulipas, encabezada por Irving Barrios Mójica, ha destacado el despliegue de un operativo interinstitucional que involucró a múltiples agencias para localizar a los músicos y capturar a los responsables. Sin embargo, los familiares han expresado profundas críticas al manejo del caso, señalando irregularidades y falta de comunicación. Entre las principales quejas están: falta de transparencia. Los familiares denunciaron que la Fiscalía anunció la muerte de los músicos sin notificarles directamente ni permitirles ver los cuerpos para identificarlos. Esto generó confusión y desconfianza, especialmente cuando los medios comenzaron a reportar el hallazgo de los cuerpos antes de que las familias recibieran confirmación oficial. Contradicciones en los peritajes. Algunos familiares, como Sonny Bernal, ex esposa de uno de los músicos, cuestionaron la validez de los reportes iniciales y la forma en que las autoridades manejaron la información. Demora en la búsqueda. Aunque la Comisión Estatal de Búsqueda emitió fichas de localización el 28 de mayo, los familiares consideraron que la respuesta inicial fue lenta y poco efectiva, lo que alimentó su desesperación. El 2 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas podría apoyar a las familias, y el 4 de junio se reportó que los familiares planeaban solicitar que la Fiscalía General de la República, FGR, atrajera el caso debido a las irregularidades percibidas. El contexto de violencia en Tamaulipas. Tamaulipas es una de las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado en México. La disputa entre el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, escisión de los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha generado un clima de inseguridad que afecta a todos los sectores de la sociedad, incluidos los músicos que trabajan en eventos privados. Reynosa, en particular, ha sido escenario de enfrentamientos, secuestros y ejecuciones desde 2017, debido a conflictos internos entre facciones del Cártel del Golfo, como los Metros, los Ciclones y los Escorpiones. La región también enfrenta un problema crónico de desapariciones. En 2023, se registraron más de 12,000 personas desaparecidas en Tamaulipas, según el Registro Nacional.
Los músicos, que a menudo viajan de noche por carreteras y trabajan en eventos privados sin protocolos de seguridad estandarizados, son particularmente vulnerables. El caso del grupo fugitivo se suma a una lista de tragedias que han golpeado al gremio musical en México. La violencia contra artistas no solo refleja la inseguridad generalizada, sino también la presión que los cárteles ejercen sobre quienes, intencionalmente o no, se ven involucrados en sus dinámicas. La estigmatización de los narcocorridos ha llevado a restricciones gubernamentales en algunos estados, pero estas medidas no han reducido los riesgos para los músicos. El impacto en la comunidad y la exigencia de justicia. La muerte del grupo fugitivo ha generado una profunda conmoción en Reynosa y más allá. Las manifestaciones, vigilias y bloqueos reflejan el hartazgo de una comunidad que vive bajo la constante amenaza de la violencia. Las familias de los músicos, apoyadas por colegas y ciudadanos, han exigido justicia y claridad en la investigación, rechazando cualquier narrativa que vincule a los músicos con el crimen organizado. La tragedia también ha reavivado el debate sobre la seguridad de los artistas en regiones controladas por el crimen organizado y la necesidad de protocolos para proteger a quienes trabajan en eventos privados. La música regional mexicana, un pilar cultural del norte de México, se ha visto ensombrecida por estos actos de violencia, que no solo arrebatan vidas, sino también sueños y expresiones artísticas. Conclusión. La historia del grupo fugitivo es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida en regiones donde el crimen organizado impone su ley. 5 jóvenes músicos, que solo buscaban ganarse la vida con su talento, fueron víctimas de una emboscada planeada, posiblemente motivada por rivalidades criminales o malentendidos relacionados con su música. Las detenciones de presuntos responsables y los decomisos de armas y drogas son un paso hacia la justicia, pero no reparan el daño sufrido por las familias y la comunidad. Este caso pone en evidencia la necesidad de abordar la inseguridad en Tamaulipas desde un enfoque integral, que no solo persiga a los culpables, sino que también proteja a los ciudadanos y fomente un entorno donde la cultura y el arte puedan florecer sin miedo. La exigencia de justicia para Francisco, Nemesio, Libán, Víctor y José Francisco es también un llamado a no normalizar la violencia y a mantener viva la memoria de quienes, como ellos, fueron silenciados injustamente.